En Francia, a Luis XV le sucede su nieto, Luis XVI, con solo 20 años de edad, cuando comenzó a reinar desde 1774 hasta 1792. Era un rey igualmente indeciso y muy influenciable. Su joven esposa, María Antonieta, frívola y extravagante, obstaculizó las necesarias reformas. La Ilustración francesa es el movimiento intelectual más efervescente del siglo XVIII, impulsado por una minoría de intelectuales conocidos como filósofos, si bien eran reformadores sociales antes que filósofos. Los avances científicos condujeron a muchos a creer que la humanidad podría solucionar sus problemas, incluidos los prácticos y sociales, mediante el razonamiento a partir de la experiencia y de la observación cuidadosa. Esta actitud se aplica ahora al estudio de las emociones, de las relaciones sociales y de la política. La creencia en la ley natural condujo a la opinión de que los individuos tenían derechos y de que el papel del Estado consistía en mejorar la condición humana. En los cafés públicos, donde se encontraban las sociedades de ilustrados, y en los salones, reuniones en hogares privados auspiciadas por mujeres acomodadas, se discutían sobre los acontecimientos, las ideas, la literatura y la música del momento. Los partidarios de la Ilustración valoraban la fe individual y la moralidad práctica por encima de la Iglesia. Preferían lo natural a lo artificial y promovían la educación universal y una igualdad social cada vez mayor. Los ideales humanitarios y deseo de una hermandad universal fueron fundamentales en un movimiento popular conocido como la francmasonería, las enseñanzas de la orden fraterna y secreta de los masones, fundada en Londres, que contó con adeptos y reyes, Federico el Grande y José II, estadistas como Washington, poetas como Goethe y compositores como Haydn y Mozart. La filosofía, la ciencia, la literatura y las bellas artes se dirigieron cada vez en mayor medida a un público general, tanto como a mecenas, expertos y entendidos. Los tratados populares se escribían con la idea de llevar la cultura al alcance de todos, mientras que novelistas y dramaturgos representaron cada vez más a gentes corrientes en situaciones cotidianas. Mientras las cortes, los gobiernos de las ciudades y las iglesias seguían patrocinando la práctica musical, los músicos dependían del apoyo del público, dando conciertos públicos en muchas ciudades. El entusiasmo creciente de los músicos amateurs fomentó el desarrollo de los entendidos, oyentes informados, ellos mismos intérpretes aficionados, que cultivaban el gusto por la mejor música, y los editores de música procuraban satisfacer las necesidades para que los aficionados la interpretasen en sus hogares para su propio deleite. Al ampliarse el público musical, un mayor número de gente se interesó por la lectura y por las discusiones sobre música. Hacia mediados del siglo comenzaron a aparecer revistas dedicadas a noticias musicales, reseñas y críticas escritas dirigidas a los aficionados y a los entendidos. En literatura, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, pretendió compendiar todo el saber humano sobre el mundo natural en su obra en 44 volúmenes, Historia Natural, y que engloba el conocimiento del mundo natural hasta la fecha, excluyendo las plantas, los insectos, los peces y los moluscos, y que influiría en su concepto de estilo. En su ensayo, Discurso sobre el estilo, compuesto para su ingreso en la Academia Francesa, elogia las cualidades intelectuales del estilo: unidad, plan, claridad, distinguiendo el estilo del orador, que es elocuente y pretende animar las pasiones, del escritor, que se dirige al espíritu, para el cual el estilo debe ser el orden y el movimiento en el pensar. Por orden, entiende el principio de la estética clásica del siglo XVII. Por movimiento, la marcha del espíritu a través de las ideas unidas entre sí. El movimiento del estilo no es la abundancia y la variedad, cualidades que según Buffon convendría más bien a la elocuencia, no al estilo. El orden interesa por encima de todo y siempre hay que seguir algún plan o método. Incluso parece que el movimiento mismo nace del orden y hay que evitar todo cuanto sea búsqueda o afectación, eligiendo las expresiones con delicadeza y gusto y desechando los tecnicismos, ajustando a la naturaleza del mismo asunto el tono. Escribir bien, según Buffon, es a la vez pensar bien, sentir bien y expresarse bien. Es poseer a la vez ingenio, alma y gusto. Solo el estilo puede salvar una obra del olvido, porque los conocimientos y los descubrimientos se transportan con facilidad. Estas cosas están fuera del hombre, pero el estilo es el hombre mismo. El estilo no puede robarse ni transportarse.
El filósofo, humanista y retórico francés Charles Bateau, que se consagró al estudio de la poética y la teoría de la literatura, supuso un paso adelante en la concepción de la música como lenguaje autónomo de las pasiones y de los sentimientos, interpretándose entonces de manera menos rígida y literal que antes el concepto de imitación. En su tratado, Las Bellas Artes reducidas a un único principio, pretendió unificar las numerosas teorías sobre los conceptos de lo bello y el gusto, adoptando un nuevo concepto de naturaleza como objeto de las bellas artes y de la verosimilitud como criterio de imitación. Su teoría sobre las bellas artes, según la cual el arte consiste en la fiel imitación de lo bello en la naturaleza, que es sinónimo de artificio y de clasicismo arcádico, términos que evocan escenas pastoriles e idílicas que se mueven en medio de escenarios de cartón piedra y que hablan con la gracia y las inflexiones de voz propios de la elegante y refinada nobleza del actor. El arte imita la naturaleza e incluso la supera y la perfecciona por cuanto que selecciona sus mejores rasgos, descartando todo lo que de feo y desagradable pueda presentar la realidad. Si la naturaleza puede actuar libremente, mezclando a placer sonido y colores, el arte debe someterse a las reglas de la imitación, conciliando exactitud y libertad. Esta última deberá dosificarse con mucha prudencia, dado que una pizca de libertad anima la imitación, pero si se pasa de la medida idónea, se incurre en la anarquía, pisoteando las reglas del buen gusto. Aplicando este principio a la poesía y analizando línea por línea e incluso palabra por palabra la poesía de los más grandes poetas, Bateau llega a la conclusión que lo bello en la poesía consiste en el refinamiento, en la belleza y en la armonía de las expresiones individuales, perfilándose una concepción del sentimiento como algo autónomo e insustituible con respecto a la función, así como una concepción de la música como lenguaje más apropiado al sentimiento. La poesía es el lenguaje del corazón. Aflora con ello la ruptura irreparable entre razón y sentimiento. Ruptura que se hará cada vez más profunda y sobre la que se planteará en el futuro todos los problemas estéticos de índole artística. El corazón es el reino de la música. A él se dirige la música, pues con el fin de que se la entienda de modo inmediato, la música le habla al corazón, sin necesidad de intermediarios, haciendo uso de un lenguaje universal, libre de convencionalismos. El filósofo y economista, el abad Etienne Bonnot de Condillac, difundió en Francia el empirismo liberal de Locke y se opuso al racionalismo. En su obra fundamental, El Tratado de las Sensaciones, expuso que la conciencia humana, y por tanto el conocimiento, es la suma de los 5 sentidos. Todos los conocimientos y todas las facultades humanas provienen de los sentidos exteriores, o mejor, de las sensaciones, por lo cual no hay ideas innatas. A diferencia de Locke, negó la existencia de la reflexión, segunda fuente de conocimientos aparte de las sensaciones, creando su propia filosofía conocida como sensualismo. Las facultades y las reflexiones vendrían a ser cada vez más sensaciones transformadas y nada habría en el intelecto que no hubiera estado antes en la sensación. Por ejemplo, el lenguaje no sería un vehículo del pensamiento, sino que jugaría un papel esencial en su elaboración y distingue, anticipándose a Saussure, entre lengua colectiva y habla individual. Sin embargo, el no comprender el carácter que posee el nexo de las sensaciones con los objetos exteriores y el exagerar el carácter subjetivo de estas llevaron a Condillac a un idealismo subjetivo. El siglo de las luces francés viene marcado por la revolución, la enciclopedia y los intelectuales modernos o filósofos. A partir de estos 3 focos, los nuevos sabios tratarán de liberar al ser humano de las sombras de la historia, superstición, servidumbre e ignorancia. Los diferentes campos del saber fueron reunidos en la enciclopedia bajo la dirección de Diderot y D'Alembert. El pensamiento del ensayista, filósofo y editor de la enciclopedia, Denis Diderot, se encuentra influenciado por la filosofía de Locke y de Condillac y está caracterizada por el empirismo, el materialismo y la oposición a las especulaciones metafísicas. Reconocido por su empuje intelectual y su erudición por su espíritu crítico, así como su excepcional genio, marcó hitos en la historia de cada uno de los campos en los que participó. Sentó las bases del drama burgués en teatros, revolucionó la novela y el diálogo y, por otra parte, creó la crítica a través de sus salones.
En el centro del pensamiento de Diderot estaba el conflicto entre la razón y la sensibilidad. La razón se caracteriza por la búsqueda de conocimiento con fundamento científico y por la verificabilidad de los hechos observados empíricamente, pero sin quedarse estancado en la evaluación meramente cuantitativa de la realidad a través de enunciados matemáticos. Pero la idea fundamental que domina toda la obra estética es la imitación de la naturaleza. En esta no debe imitarse lo verdadero, sino lo verosímil. De aquí define lo bello por la conformidad de la imaginación con el objeto. El artista no debe copiar la naturaleza, sino seleccionar lo que vale la pena de ser reproducido. Y gracias a esta selección, el arte supera a la naturaleza. La esencia del arte no es una imitación exacta, sino la transposición de un modelo ideal que nos produce placer. De allí su definición de lo bello como la percepción de las relaciones, dependiente de la visión personal, negando una belleza absoluta, normativa. En este juicio interviene la imaginación y en este punto aparece un segundo movimiento que le es propio al artista y que consiste en acercar este ideal a lo sensible. Es la imaginación y la sensibilidad reunidas las que guían la idea del artista, idea que toma una forma abstracta, pero sin alejarse de la naturaleza. La imaginación y la sensibilidad desempeñan aquí su papel para conciliar la abstracción y la imagen. En Diderot, lo real y lo moral se hallan unidos, ya que para conmover el arte debe imitar a la naturaleza, ya que una de las finalidades del arte, al permanecer próximo a la realidad, consiste en mejorar el sentido moral y el gusto. También el juicio estético y el juicio moral, lo bello y el bien, se ven unidos con lo útil. Mientras el lenguaje de la pintura se entiende universalmente, el lenguaje de la música y de la poesía se expresan por símbolos que es necesario interpretar. La música no transmite más que el movimiento de los sentimientos, no los sentimientos mismos. El placer de la música consistiría en la percepción de las relaciones que se dan entre los sonidos, de la misma manera que en líneas generales, con respecto a las restantes artes, el placer consiste en la mencionada percepción de las relaciones. Con ello adopta una concepción matemático-pitagórica. Si eterna es en el hombre la facultad de percibir las relaciones que se dan entre los sonidos, cambiantes son, por el contrario, las actitudes de quienes captan dichas percepciones. Percibir las relaciones y ser un óptimo conocedor de la música no implica que hayamos de conocer dichas relaciones. El alma alcanza sus conocimientos sin llegar a ser consciente de los mismos. Una cita que recuerda la famosa definición de Leibniz: la música es la aritmética del alma que no sabe hacer el cálculo por sí misma. La superioridad de la música se basa en que las relaciones entre los sonidos afectan de modo más directo a nuestra imaginación y en que, al mismo tiempo, hallándose la música menos vinculada a las apariencias del mundo exterior, nos manifiesta, de alguna manera, mejor que otras artes, la esencia de las cosas. Diderot presenta quizás por primera vez el concepto de que el arte, sobre todo la música, es el lenguaje idóneo de la sociedad más primitiva debido a su inmediatez. De esta manera, se podría decir que la música es el arte más realista, dado que, en virtud de su indeterminación conceptual, puede llegar a expresar los rincones más secretos de otras formas inaccesibles a la realidad. Diderot aplicó su teoría estética al arte teatral. Pide ante todo lo natural al actor, pues la acción que se presencie en el escenario debe emocionar, si no por su verdad, al menos por su verosimilitud. Su estética fluctuaba entre una búsqueda de reglas racionales y un sensualismo de valores subjetivos, basándose en las sensaciones, las emociones. Habló también de la genialidad, que es un don de la naturaleza. El genio es un hombre que lleva las pasiones hasta sus límites, sin romperlos. El filósofo y matemático Jean Le Roux d'Alembert, junto con Diderot, que fue el inspirador, comenzó la publicación de la enciclopedia, de la que escribió muy diversos artículos sobre matemáticas, literaturas, además del discurso preliminar. La postura de D'Alembert con respecto a la música permaneció aferrada a la tradición racionalista cartesiana. Instaura de nuevo una rígida jerarquía artística basada en el concepto de la imitación, motivo por el cual la música se sitúa en el último puesto. D'Alembert ofrece una interpretación rigurosamente literal del concepto de imitación, de la que se deduce que no atribuye a la música más que un poder mimético de carácter onomatopéyico. La ambigüedad de fondo de su pensamiento se traduce en su negativa de conceptuar la música como lenguaje originario del sentimiento.
La representación de la serva patrona de Pergolesi por un mediocre trupe de bufones en 1752 sonó como el toque de batalla que dio comienzo a la célebre querella entre bufonistas y antibufonistas. Se trataba, una vez más, no solo de confrontar dos gustos diferentes, sino de una polémica harto compleja que englobaba motivaciones estéticas, culturales, filosóficas y hasta políticas. Polémica de la que surgirían una nueva concepción de la música. A un lado se situaron los defensores del gusto áulico, clasicista característico de la tradición francesa, los aristócratas ligados al ambiente de la corte y el propio Rameau. Al otro lado se situaron los enciclopedistas, quienes, aun cuando pertenecían al ámbito de la concepción iluminista, contribuyeron a configurar las bases de la concepción de la música como expresión privilegiada de los sentimientos. La terminología de la que se sirvieron continuó siendo la imitación de la naturaleza, el buen gusto, la razón, la expresión de los afectos. A pesar de ser así, tales términos se vaciaron cada vez más de su significado original hasta llegar a adquirir valores totalmente nuevos, incluso opuestos a los tradicionales. El escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista Jean-Jacques Rousseau es la personalidad de mayor realce, el teórico más acreditado entre los bufonistas. Ama la ópera italiana por su melodiosidad, su sencillez, su espontaneidad, su frescura y su naturalidad, y el canto en tanto efusión del corazón. Por el contrario, aborrece la música francesa por su carácter artificioso, por sus texturas armónicas incomprensibles y por su carencia de inmediatez y de naturalidad. Asimismo, aborrece la música instrumental, la polifonía y el contrapunto por considerarlos insignificantes, irracionales y contrarios a la naturaleza. Es curioso observar que los defectos que medio siglo antes Le Cerf había atribuido a la ópera italiana, Rousseau se los imputa a la ópera francesa. Entre tanto, varía también el concepto de naturaleza. Para Le Cerf, naturaleza equivale a razón y a tradición. Para Rousseau, a sentimiento y a prontitud instintiva. En su discurso sobre las ciencias y las artes, perfecta antítesis de Voltaire, identificó lo bello con el orden natural, la armonía de la totalidad, recogiendo el concepto aristotélico, y relacionó belleza y bondad que son reflejos de la naturaleza. La originalidad de Rousseau consiste en haber sabido desarrollar de modo adecuado la concepción de la música como lenguaje de los sentimientos, así como en haber elaborado una teoría sobre el origen del lenguaje que habría de justificar y dar fundamento a tal concepción desde el elogio a la simplicidad de la antigüedad clásica. Rousseau prefiere el canto por volver a encontrar la música su naturaleza originaria a través de él. En un mítico pasado, cuando el hombre se hallaba en estado de naturaleza, música y palabra constituían un nexo indivisible y el hombre podía expresar sus pasiones y sus sentimientos de la forma más completa. En su origen, las lenguas poseían acentos musicales. Resultó ser un efecto desafortunado de la civilización el hecho de que las lenguas quedaran desprovistas de su melodiosidad inicial y devinieran aptas exclusivamente para expresar razonamientos. La unión de la música con la poesía significa para Rousseau valorar expresivamente la una y la otra, así como descubrir de nuevo aquel arte que, debido a su capacidad expresiva, puede realizar de forma más cumplida la imitación de las pasiones y de los sentimientos. Si la música debe volver a encontrar su condición más genuina, la de ser el acento de las palabras, su esencia deberá consistir entonces en la sucesión temporal, la melodía, puesto que la armonía, o sea, la simultaneidad de los sonidos, viene a ser como una desviación, una corrupción, un acto arbitrario, una invención gótica y bárbara que altera la verdadera esencia de la música. La armonía no ofrece sino una belleza convencional que nunca llegará al fondo de nuestros corazones. Nos deparará un placer superficial y pasajero, mas jamás suscitará en nosotros pasión alguna. La armonía no imita a la naturaleza. Esta inspira cantos, no acordes. Sugiere melodías, no armonías. También se sirve Rousseau del concepto de imitación de la naturaleza como instrumento crítico y como categoría estética. Lo usa con un significado nuevo. Naturaleza se vuelve sinónimo de pasión, de sentimiento y de inmediatez. Nítida y polémicamente se contrapondrá a la razón. La melodía imita las pasiones, si bien de forma indirecta. Las imita en virtud de una afinidad originaria con el modo como se expresan nuestros sentimientos. En el caso de imitar objetos del mundo natural, lo que imita son los sentimientos que dichos objetos suscitan en el corazón de quien los contempla.
La música sería un arte de expresiones y de imitaciones, aunque queda la duda de si expresa sentimientos o más bien imita expresiones de sentimientos, resultando, en cualquier caso, dicha ambigüedad harto significativa. Para Rousseau, la comprensión de la música es un hecho histórico, cultural. Cada cual es conmovido únicamente por los acentos que le son familiares. La melodía varía según la lengua de cada pueblo. La gran música, la melodía, es fruto del genio, del cual no presta atención a regla alguna. El genio es, como la naturaleza, sinónimo de libertad y de vitalidad. En su carta a D'Alembert acerca de los espectáculos, Rousseau considera igualmente el teatro como un arte en que todo es juego y artificio. En el teatro, el hombre se encuentra lo más alejado posible del estado natural que preconiza Rousseau. La naturaleza humana se ve deformada en él y se la reconstruye con frecuencia de extraña manera, con el fin de adaptarla a las necesidades de la pieza. El ser humano, que ya es depravado por los efectos de la sociedad, se deprava una segunda vez por el teatro. Y Rousseau supone que este hombre dos veces depravado es el que formará la sociedad. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución Francesa, el desarrollo general del pensamiento político, en las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo y educativo moderno. Su novela, Emilio, o de la educación, expresa sus ideas sobre la educación integral de la persona para la ciudadanía. El hombre es bueno por naturaleza, de donde parte su idea de la posibilidad de la educación. Su novela sentimental, Julia o la nueva Eloísa, será importante para el desarrollo de la novela de ficción durante el prerromanticismo y el romanticismo. Los escritos autobiográficos de Rousseau, sus confesiones que iniciaron la autobiografía moderna y sus ensoñaciones del paseante solitario, ejemplificaron el movimiento de finales del siglo XVIII conocido como la era de la sensibilidad. Y contó con un mayor enfoque en la subjetividad y la introspección que más tarde se caracteriza en la escritura moderna de Donatien Alphonse François, marqués de Sade, quien defendió el individualismo y el sensualismo, propugnando el aislamiento del hombre sin poder social, estudiando las pasiones, los sentidos, defendiendo una moral basada en la soledad del ego, sin reglas, sin normas. Giovanni Giacomo Casanova también hizo una filosofía del individuo, de las pasiones, defendiendo una moral epicúrea y creando un panteísmo materialista, donde la materia está en continua transformación. La herencia como pensador radical y revolucionario de Rousseau está probablemente mejor expresada en su discurso sobre la desigualdad entre los hombres y en su tratado del contrato social. El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Son piedras angulares en el pensamiento político y social moderno. Las grandes disputas musicales del siglo XVIII, las numerosas querellas que apasionaron a todos los franceses, dirigieron sus gustos a uno o en otro sentido. Comenzaron a perder la virulencia en los días de la Revolución. La influencia de la Revolución fue evidente en los artistas. Los salones fueron clausurados por 10 años, por lo que los artistas no adaptarían sus obras para ellos. Cada uno de ellos, al depender de su propio temperamento, se forjó su propio ideal y desarrolló su propia individualidad.